Entonces, invito a Patricio y a Avelino a que pasen, se sienten y que nos platiquen un poco más de Adara Capital y cómo usan Cardano como herramienta de inversión. Sí, sí, pues aquí. Buenas tardes, ¿cómo están todos? Espero que estén muy bien. Antes de empezar, me gustaría agradecer a la Cardano Foundation por habernos invitado a participar en este evento. Nosotros somos Avelino González, él funge como Managing Partner y maneja el área de Investor Relations y levantamiento de capital en Adara Capital. Y yo soy Patricio Nogueira, también soy Managing Partner y me desempeño como CIO en el fondo, ¿no? Sí. ¿Le puedes dar la siguiente, por favor? Nosotros venimos a hablarles de la inversión y adopción y crecimiento de Cardano junto con el espacio cripto en Latinoamérica. La siguiente también. Y antes de comenzar, me gustaría platicarles un poquito acerca de nosotros, ¿no? ¿Quiénes somos? ¿Qué es Adara Capital? Somos un fondo de inversión enfocado en encontrar las mejores oportunidades dentro de este espacio relativamente nuevo llamado Web3, el cual pues engloba tecnología blockchain, protocolos descentralizados, criptomonedas y metaverso, ¿no? Nuestra misión es muy sencilla. Buscamos que de la mano de la educación informemos y logremos que nuestros clientes, al entrar en contacto con estos activos, se van impactados de manera positiva, mitigando el riesgo a través de estrategias diversificadas, ¿no? Ahora le cederé la palabra a mi compañero Avelino para que prosiga con la plática. Gracias, Patricio. Hola a todos. Bueno, no es ningún secreto que invertir en esta clase de activos da miedo, ¿no? Por su volátil reputación más que nada. Pero a lo largo de nuestra trayectoria nos hemos dado cuenta que más que miedo es la falta de educación sobre este tema. Por eso nos hemos dado la misión como fondo y como equipo de educar tanto a nuestros inversionistas como a todo aquel que esté dispuesto a escuchar y aprender. Porque nosotros creemos que la educación es la mejor herramienta para construir confianza. Además de construir confianza, sabemos que al educar y al comunicar este mensaje, vamos a poner nuestro granito de arena para así impulsar el crecimiento y la adopción masiva. Viendo la oportunidad, el crecimiento y la adopción que hay, es evidente que el futuro es la tecnología Web3 y todos sus subyacentes. Primero les quiero platicar de un estudio realizado por una de las firmas de consultoría más grandes del mundo. Este estudio compara la adopción del Internet con la del espacio cripto. Y en este estudio se demostró que el espacio cripto está parado hoy en día como el Internet lo estaba en 1998 en cuanto a usuarios, equivaliendo a menos del 2% de la población mundial. Lo que nos llama la atención de este estudio fue ver cómo el Internet en 24 años logró pasar de menos del 2% a más del 65% en términos de uso y adopción. Y esto nos hace preguntarnos, viendo el crecimiento que hay, ¿dónde estará parada el ecosistema cripto en los próximos 10 o 20 años? También nos hace ver la enorme oportunidad que hay en este espacio. 2% son millones de personas, pero porcentualmente es muy poco. Y aunque falta un largo camino por recorrer, esta tecnología ya ha logrado generar un impacto a nivel mundial. Estos son algunos de los datos. Estos son algunos de los datos más contundentes para poner en perspectiva el verdadero crecimiento que hay hoy en día. Primero, tenemos que hoy en día Bitcoin se transaccionan más de 6,000 millones de dólares en Bitcoin, superando ya empresas como PayPal y American Express y obviamente con unos costos por transacción mucho más bajos. Después, tenemos que este año se han inyectado más de 40,000 millones de dólares por parte de inversionistas institucionales o empresas, desde gigantes como BlackRock y Morgan Stanley hasta fondos enfocados 100% en activos digitales como Pantera Capital y Grayscale. Complementando esta cantidad de inversión, más de 100 empresas públicas en Estados Unidos cuentan ya con reservas de cripto, cuentan con cripto en sus reservas de efectivo, por mencionar algunas, Tesla y MicroStrategy. Y un dato muy interesante es que hoy en día el 90% de los bancos centrales del mundo se encuentran ya desarrollando o explorando la idea de crear su propia CBDC o su propia Central Bank Digital Currency, más que nada para introducir vehículos descentralizados en sus operaciones. Y por último, tenemos que 1 de cada 4 unicornios, o sea, empresas con una evaluación superior a los 1,000 millones de dólares, fue derivado de tecnología blockchain.
Bueno, este es un tema que a muchos espanta y a otros les da paz, pero este tema es muy complicado. ¿Por qué? Porque el ecosistema cripto evoluciona de manera muy rápida. Siempre está cambiando, siempre hay algo nuevo. Entonces, los reguladores se tienen que esforzar para aprender las habilidades para poder estar al tanto de lo que sucede día a día. A pesar de todas estas dificultades, la Unión Europea ya tomó el primer paso formal para la regulación de estos criptoactivos con su propuesta MiCA. Esta propuesta lo que pretende es dar seguridad jurídica a esta clase de activos. Nosotros creemos como fondo que una mayor regulación es bueno. ¿Por qué? Porque le da mucha más estabilidad al mercado, además de fomentar el crecimiento y la adopción. 2, tiene el potencial de proteger a los inversionistas a largo plazo, prevenir la actividad fraudulenta y, lo más importante, darle a todas las empresas una orientación clara para que ellos puedan innovar y crear dentro de este espacio. Bueno, les quiero platicar un poquito de Latinoamérica y cómo está parado hoy en día. México se continúa consolidando a un paso lento, pero seguro. ¿Por qué lo digo? Porque de acuerdo al índice global de adopción de criptomonedas realizado este año por la firma Chainalysis, México pasó del lugar 44 al lugar 28. Este estudio también reveló que Latinoamérica se consolidó como la segunda región con mayor adopción de cripto a nivel mundial. Además de México en el top 30, también está Brasil, Argentina, Ecuador y Colombia. Y en cuanto a las criptos más populares, está Bitcoin, seguida muy cerca de Ethereum y Cardano. En este estudio identificamos 2 casos de uso clave que están impulsando la adopción aquí en Latinoamérica, que son el almacenamiento de valor y el envío de remesas. La popularidad en este caso del almacenamiento de valor se debe en gran parte por los niveles históricos de inflación que estamos viendo, en donde la moneda fiat de muchos países, especialmente en Venezuela y Argentina, ha perdido mucho valor. Y estos mismos países se han beneficiado mucho de recargarse en cripto como un escudo contra la inflación. Y también se reveló en este estudio que una tercera parte del consumidor sudamericano ya ha usado cripto alguna vez para hacer alguna compra del día al día. En cuanto al envío de remesas, se estima que este mercado alcanzará los 150,000 millones de dólares solamente en Latinoamérica. Muchos países como El Salvador han adoptado esta tecnología. Por ejemplo, apoyan una aplicación y es propia del gobierno que se llama PagoChivo, que solamente de enero a mayo procesó más de 60 millones de dólares en remesas de Bitcoin. Pero aquí el principal jugador es México. Como todos sabemos, muchos migrantes dependen de las remesas que reciben de sus parientes, familiares, etcétera, de Estados Unidos a México, pero las cuotas que cobran las instituciones como Western Union y los bancos son absurdas y realmente es una pérdida para estas familias que dependen de esas remesas. Es más, el costo promedio del envío de una remesa es del 8%. Para el migrante promedio esto significa un mes de sueldo. En cambio, con Bitcoin o con cripto, en cuestión de segundos y por unas cuotas muy bajas pueden enviar remesas a cualquier parte del mundo. Latinoamérica ha adoptado el ecosistema cripto por varias razones, principalmente dependiendo de los países y sus diferentes necesidades. Los países con las economías más frágiles tienden a recargarse en las remesas y los que tienen la inflación más alta, más que nada para preservar sus ahorros, mientras que los países más desarrollados como Brasil y México lo usan como una inversión más especulativa para generar mayores rendimientos que en cualquier otro vehículo. En un futuro no muy lejano va a ser muy interesante ver qué nuevos casos de uso surgen y ver cómo van cambiando las necesidades de los usuarios para que así pueda seguir creciendo todo el ecosistema. Si quieres te paso la palabra. Creo que está tapando un poco el micrófono a la pantalla, pero le puedes dar la siguiente. No, una antes. ¿Cuál es el atractivo que encontramos en Cardano para incluirla en nuestro portafolio de inversión? Como fondo, nosotros nos tenemos que fijar tanto en aspectos técnicos como fundamentales antes de tomar cualquier decisión de inversión, ¿no? Y con Cardano, pues hicimos un due diligence muy exhaustivo, en lo cual nos adentramos desde el equipo fundador hasta los casos de uso más prácticos, ¿no? Y después de esta investigación o este análisis, nos dimos cuenta que independientemente de que competía con activos como Ethereum, Avalanche o Solana, también Cardano presentaba un potencial de crecimiento muy importante, el cual no se había materializado del todo, ¿no?
Ahora pues me gustaría platicar un poquito del equipo fundador, del cual supongo muchos aquí ya sabrán un poco, muchos otros no. Charles Hoskinson empezó siendo parte del equipo fundador de Ethereum y después de tener ciertos desacuerdos decide salirse y continuar con su idea por otro lado. En 2015 termina fundando Cardano y en 2017 con un muy exitoso ICO pone en marcha el proyecto, ¿no? Luego el equipo también está conformado por 3 organismos autónomos, los cuales fungen con distintas tareas. Está la Cardano Foundation, que trabaja para fomentar la adopción de la red a través de la educación y la promoción del ecosistema. Está Input Output Hong Kong, la cual también fue fundada por Hoskinson. Es la empresa de tecnología contratada para el diseño y el mantenimiento de la plataforma. Luego está Emurgo, que sirve como el músculo financiero de Cardano, por así decirlo, y su objetivo principal es ayudar a las empresas existentes a incorporarse a la red y apoyar a las nuevas que quieran construir aplicaciones en Cardano, ¿no? Esto es muy interesante, ya que Hoskinson hablaba de 3 tipos de generaciones de blockchains, ¿no? Bitcoin siendo de primera generación, en el sentido que lo que propone es un intercambio de valor entre particulares sin la necesidad de un intermediario. Luego Ethereum como de segunda generación, porque al introducir los contratos inteligentes, pues ofreció una gama completamente nueva de productos al mercado de finanzas descentralizadas, como lo son los seguros, los préstamos o hasta los derivados, ¿no? Todos estos ligados a unas condiciones predefinidas por esta tecnología innovadora. Y bueno, Hoskinson decía que Cardano era una blockchain de tercera generación porque se cimentaba en 3 pilares fundamentales. Primero, la escalabilidad. Cardano busca ser mucho más veloz que sus competidores, procesando más transacciones por segundo que hasta gigantes como Visa o Mastercard. Luego, la interoperabilidad, ya que Cardano busca ser una plataforma en la cual distintas blockchains se puedan comunicar unas con otras. Y por último, la sostenibilidad, ya que Cardano busca crear una reserva fondeada a través de los costos de transacción de la red para impulsar y financiar a las propuestas más innovadoras dentro del ecosistema. ¿Qué aspectos nosotros encontramos a la hora de hacer nuestro análisis que hacían que Cardano sobresaliera como blockchain, ¿no? Que se distinguiera entre las demás? El primero fue su metodología, que está basada en el peer reviewed. ¿A qué me refiero con esto? Es que todas las decisiones que se quieran tomar o implementar en la red son expuestas a un alto rigor académico, revisadas por los más expertos en el tema, para de esta manera poder tomar las mejores decisiones y poder avanzar de manera segura y firme. Y por otro lado está Project Catalyst, que como les comentaba anteriormente, Cardano busca crear una reserva para financiar a los mejores desarrolladores dentro del ecosistema de la siguiente manera. A través de los tokens o los tenedores del token, de los cuales ahorita voy a hablar, pues podrías emitir un voto y las propuestas más votadas dentro del ecosistema son las que serían financiadas, ¿no? Ahí está. Bueno, ahorita me gustaría platicar un poco del token nativo de la red o de la criptomoneda de Cardano que se llama ADA. Al día de hoy, ADA es la 9ª criptomoneda con mayor capitalización de mercado. Tiene una oferta limitada de 45,000 millones de tokens, de los cuales se encuentran hoy en día alrededor de 34,000 millones en circulación. ADA también tiene distintos casos de uso, entre los cuales está, por ejemplo, el intercambio de valor, ya que ADA tiene un precio de cotización y pues puede ser intercambiado entre varias divisas, ¿no? También sirve como mecanismo de validación de transacciones, ya que a través de los staking pools tú puedes delegar tus tokens a un plazo determinado a cambio de una recompensa o interés, ¿no? También, como les comentaba anteriormente, puede servir como mecanismo de votación, ya que pues, en función de la cantidad de tokens que tienes, pues puedes emitir ciertos votos, ¿no? Después de su ICO o su Initial Coin Offering, pues la distribución fue de la siguiente manera. En el public sale o para la oferta pública se dieron alrededor de 26,000 millones de tokens. Luego en la reserva se quedaron alrededor de 14,000 millones de tokens y el restante se dividió entre las 3 organizaciones comentadas anteriormente, que son Input Output Hong Kong con un 5.5%, Emurgo con un 4.6%, y la Cardano Foundation con un 1.4%. ¿Qué le espera a Cardano en el futuro?
Su roadmap o su camino de actualizaciones puede ser desglosado en 5 fases distintas, ¿no? Las cuales pues, se trabajan de manera simultánea. La primera, que es la era Byron, fue donde se creó la arquitectura principal para el funcionamiento de la red. Luego en la era Shelley se agregó un grado más de descentralización al agregar pues, el mecanismo staking o los staking pools para verificar las transacciones. Luego en la era Gowen, que es en la que se podría decir que es en la que estamos actualmente, pues al introducirse los contratos inteligentes o los smart contracts, pues ofreció una gama completamente nueva de productos y distintos casos de uso para Cardano, ¿no? Y en la era Basho se busca trabajar en la escalabilidad, ya que se agregarían múltiples cadenas multilaterales para comunicar blockchains unas con otras. Y por último, la era Voltaire, esta buscaría el nivel máximo de autonomía y descentralización, ya que todas las decisiones más importantes quedarían en manos de la comunidad, ¿no? Mientras no se llega a esa última etapa, pues todas estas decisiones quedarían en las manos de Emurgo, Input Output Hong Kong y la Cardano Foundation. Y bueno, desde que se realizó el hard fork Alonso, esta actualización que introdujo los contratos inteligentes a la red, pues la cantidad de proyectos siendo construidos en Cardano ha incrementado de manera considerable. Si comparamos con el año anterior, había alrededor de 250 proyectos siendo construidos en esta red, mientras que al día de hoy hay más de 1000, entre los cuales se encuentra exchanges descentralizados como SundaySwap o marketplaces de NFTs como JPG.store, la cual desde su incepción pues, ha ejecutado más de 2 millones de contratos inteligentes, ¿no? Algo que nos parece sumamente interesante e importante es que Cardano ha estado impulsando a los desarrolladores alrededor del mundo a lograr y cumplir con sus metas y proyectos, y nos causa mucho orgullo ver cómo ha impulsado a desarrolladores mexicanos, los cuales pues no tenemos la menor duda tendrán mucho éxito en el futuro y les deseamos la mejor de las suertes. Y bueno, para concluir rápidamente, el espacio, como mencioné, se encuentra en una etapa sumamente temprana de adopción. Se estima que el mercado podría crecer 30 o hasta 40 veces en la próxima década. Además, inicia ya el tema regulatorio. Como mencioné, esto es sumamente bueno porque le quita incertidumbre y le da mucha claridad al mercado. También, organismos financieros, bancos centrales y entidades privadas están ya invirtiendo y desarrollando dentro del espacio. Y por último, la situación macroeconómica ha impactado fuertemente a todos los mercados, dejándolos en unos precios sumamente bajos, por lo que activos como cripto y Cardano tienen una oportunidad de compra increíble. Por lo que creemos nosotros que si el mejor momento para comprar cripto o invertir en este espacio fue hace 10 años, sin duda alguna creemos que hoy es el segundo mejor momento. Pues de nuestra parte es todo. Gracias otra vez a todos por su tiempo y a la Cardano Foundation por recibirnos. Cualquier pregunta que tengan, con mucho gusto también se las recibimos.